Saludos, oyentes de Oberon. ¿Cómo están? ¿Preparados para un nuevo video de historias que ocurrieron en Monterrey? Escriban en los comentarios y también dejen sugerencias de historias que les gusten, porque ustedes son la razón por la que estamos aquí. Prepárense porque comenzamos. Ya. Todavía me cuesta hablar de esto sin sentir que algo se mueve en mi estómago. Hay noches en que cierro los ojos y vuelvo a ver el rostro de aquel hombre que dejó el tarjeta sobre mi mostrador. Lo recuerdo con claridad, pero después de ese día no lo volví a ver jamás. Mi nombre es Mireya. Tengo 27 años y soy madre soltera de un niño de 6, Tiago. Vivo en la colonia Independencia, en Monterrey, y trabajo en una pequeña lonchería donde preparo sándwiches, sirvo café fuerte y destapo refrescos y cervezas para los clientes del turno nocturno. Todo empezó con algo tan común que me avergüenza admitir que al principio no le di importancia. Una martes por la noche, al llegar a casa, intenté poner a lavar el uniforme manchado de salsa y café seco. La lavadora ya venía fallando en el centrifugado desde hacía semanas. Hacía un ruido extraño, como si se quejara. Esa noche simplemente no encendió. Presioné el botón varias veces, revisé el enchufe, moví el cable. Nada. El silencio de la máquina me cayó encima como una sentencia. La ropa de Tiago se acumulaba en una esquina del baño. Pantalones con manchas de tierra, calcetas grises, camisetas con marcas de colores por los dibujos que hacía en la escuela. Miré mis manos y pensé en lavarlo todo a mano en el lavadero de cemento, pero el cuerpo no me respondía. Había salido de casa antes de las 6 de la mañana y eran casi las 11 de la noche. Sentí esa mezcla de cansancio y desesperación que solo entiende quien no puede darse el lujo de fallar. El dinero no alcanzaba para otra lavadora. El alquiler llevaba una semana de retraso y ya me habían dejado un aviso bajo la puerta. Hice cuentas mentales mientras recogía la ropa del suelo y me di cuenta de que no tenía margen para nada. Me acosté pensando en cómo iba a presentarme al trabajo con el uniforme sucio y en cómo explicarle a mi hijo que tendría que repetir ropa limpia de la semana anterior. Al día siguiente trabajé como siempre, fingiendo que todo estaba bajo control. Poco antes de cerrar, cuando ya estaba limpiando la plancha y guardando los panes, entró un hombre que no reconocí. No parecía perdido, pero tampoco era cliente habitual. Llevaba camisa clara sin corbata y tenía una postura demasiado tranquila para esa hora. Pidió un café y un sándwich sencillo. Mientras se lo preparaba, sentí que me observaba con atención, como si pudiera leer el cansancio en mis movimientos. No dijo nada fuera de lo normal mientras comía. Pagó con el dinero exacto, dejó las monedas ordenadas junto al recibo y, antes de irse, colocó una tarjeta sobre el mostrador. Comentó que algo le decía que tal vez yo necesitaría eso. No hubo más explicación. Salió del local con la misma calma con la que había entrado, y la campanilla de la puerta sonó como cualquier otra noche. Tomé la tarjeta sin entender del todo por qué sentí un pequeño escalofrío. Era de una lavandería abierta las 24 horas, recién inaugurada, a 5 minutos de la colonia Independencia. Me pareció extraño que supiera que podía necesitarla. Guardé la tarjeta en el bolsillo del mandil y seguí limpiando, intentando convencerme de que solo había sido una coincidencia. Camino a la parada del camión, con el olor a grasa todavía pegado en la ropa, pensé en la montaña de prendas sucias que me esperaba en casa. La imagen de la lavadora apagada volvió a mi mente. No fue curiosidad lo que me hizo considerar esa dirección escrita en la tarjeta. Fue necesidad. Y cuando la necesidad aprieta, una aprende a no hacer demasiadas preguntas. Aquella misma tarde pasé por Tiago a casa de la vecina que me hace el favor de cuidarlo cuando salgo tarde del trabajo. Llevaba la tarjeta doblada en el bolsillo y una bolsa grande llena de ropa sucia, que ya empezaba a oler a humedad. Le dije a mi hijo que iríamos a conocer un lugar nuevo para lavar. Algo rápido antes de regresar al departamento. Caminamos las 5 cuadras hasta la dirección impresa, y mientras avanzábamos sentí una mezcla rara de alivio y nerviosismo que no supe explicar. La lavandería estaba abierta,
iluminada con una luz blanca demasiado intensa para esa calle tranquila. El letrero se veía recién colocado, limpio, casi brillante en contraste con las fachadas desgastadas de alrededor. En la puerta había un cartel hecho a mano anunciando promoción de inauguración, mitad de precio por cada ciclo de lavado y secado. Me sorprendió que un negocio nuevo eligiera una calle tan poco transitada, pero el descuento era tentador. Al entrar percibí olor a detergente industrial, fuerte pero agradable. Las máquinas estaban alineadas en filas perfectas, el piso limpio, sin manchas visibles. No había mostrador ni empleado a la vista, solo una indicación pegada en la pared que explicaba que el pago se hacía directamente en cada máquina. Miré alrededor esperando que alguien saliera de una oficina, pero el lugar estaba completamente vacío. Sentí un alivio inmediato. El precio era accesible y el sitio parecía seguro, incluso más ordenado que otras lavanderías que conocía en el centro. Metí la ropa en una de las lavadoras mientras Tiago se sentaba en una silla de plástico azul con su cuaderno de dibujos. El sonido del tambor al girar llenó el espacio. Todo parecía normal, aunque noté que el eco del movimiento se extendía más de lo que debería, como si las paredes estuvieran más lejos de lo que indicaban mis ojos. Observé a mi hijo mientras dibujaba en silencio. Cada vez que una máquina cambiaba de ciclo, él levantaba la vista, atento. Yo intentaba convencerme de que solo era mi imaginación jugando conmigo por el cansancio acumulado. Terminamos, pagué lo justo y regresamos a casa con la ropa limpia y tibia. Aquella noche dormí tranquila, agradecida por haber encontrado una solución tan cerca. Volví un par de días después, y luego otra vez más adelante, siempre a distintas horas por mis turnos cambiantes. Empecé a notar algo que me incomodó. Nunca había nadie más. Ni vecinos, ni estudiantes, ni trabajadores nocturnos. Un negocio abierto las 24 horas, con promoción, y aún así siempre vacío. El único sonido constante era el de las máquinas trabajando. En la tercera visita ocurrió algo que ya no pude ignorar. Mientras las lavadoras estaban en pleno ciclo, todas se detuvieron al mismo tiempo. El silencio fue absoluto, tan brusco, que sentí cómo se me cerraba el estómago. Miré a Tiago y él me miró de vuelta con los ojos muy abiertos. Pasaron alrededor de 2 minutos en los que no se escuchó nada, ni siquiera el zumbido eléctrico. Luego, sin que yo tocara nada, las máquinas reiniciaron el movimiento como si nada hubiera pasado. Cuando terminó el lavado, abrí la puerta y comencé a sacar la ropa. Noté de inmediato que faltaba la camiseta favorita de Tiago, una azul con un dibujo de superhéroe que casi no se quitaba. Revisé el tambor con las manos, el piso, la bolsa, incluso otras máquinas cercanas. No estaba. Mi hijo me dijo que no le gustaba ese lugar, que sentía miedo cuando todo quedaba en silencio. Intenté explicarme que tal vez había sido un fallo eléctrico y que la prenda pudo quedarse atorada en otra parte, pero en el fondo algo no encajaba. Aún así, me repetí que no volvería, aunque sabía que, con mi situación, la necesidad terminaría ganando otra vez. Algo cambió dentro de mí después de aquella tercera visita. Entré otra vez a la lavandería con la intención de actuar como si nada me afectara, pero el ambiente se sentía distinto, más denso. El silencio entre un ciclo y otro ya no parecía normal, tenía peso. Era como si el lugar respirara cuando las máquinas se detenían y contuviera el aire cuando volvían a girar. Comencé a fijarme en detalles que antes había pasado por alto. Algunas lavadoras, que por fuera lucían nuevas, tenían marcas de óxido en la parte interna del tambor, como si hubieran estado expuestas a humedad durante años. Bajo cierta luz blanca, el piso mostraba manchas oscuras que no parecían simples salpicaduras de agua. Me agaché una vez para tocarlas con la punta del zapato y noté que no tenían brillo húmedo, sino una opacidad vieja, difícil de definir. Cada vez que iniciaba el ciclo final de centrifugado, el sonido cambiaba. No era el traqueteo común ni el zumbido fuerte del motor forzado. Era algo más bajo, irregular,
como un murmullo que giraba dentro del metal. Sonaba como voces comprimidas, aplastadas por el movimiento circular. No podía distinguir palabras, pero sí una cadencia humana, un ritmo que no encajaba con ninguna falla mecánica que yo conociera. Tiago empezó a tomar mi mano cuando ese ruido aparecía. Sentía cómo sus dedos se aferraban con fuerza, húmedos por el sudor. Me aseguró en voz baja que escuchaba algo que lo llamaba por su nombre. No supe qué responderle. Un escalofrío real me recorrió la espalda, de esos que no se deben al frío, sino a la certeza de que algo no está bien. Intenté mantener el rostro firme para no transmitirle más miedo. El temor no venía de ver algo claramente imposible. No había sombras moviéndose ni figuras reflejadas en los vidrios. Lo que me inquietaba era la sensación de que el espacio reaccionaba a nuestra presencia, como si supiera que estábamos ahí. El eco del tambor parecía prolongarse cuando mi hijo se acercaba demasiado a las máquinas y disminuir cuando nos alejábamos. En una de esas visitas, mientras esperaba que terminara la secadora, escuché un golpe sordo detrás de mí. Una máquina, que no estaba en uso, comenzó a vibrar. No tenía luces encendidas ni monedas dentro, pero el tambor se movía con un ritmo irregular, pesado, como si algo sólido chocara contra el metal desde el interior. El sonido era más grave que los demás, casi profundo. Sentí la boca seca y el pulso acelerado en el cuello. Miré alrededor esperando encontrar a alguien más que pudiera explicar lo que estaba pasando. La puerta de entrada seguía cerrada, el letrero de promoción inmóvil en el vidrio. Continuábamos solos, como siempre. El zumbido eléctrico del lugar parecía amplificado por el vacío. Mi primera reacción fue ignorarlo. Pensé en un fallo eléctrico, en cables mal conectados, en la posibilidad de que el edificio tuviera problemas de instalación. Sin embargo, la vibración persistía, y mi hijo se pegó a mí con una expresión que no le había visto antes. Entre el impulso de salir corriendo y la necesidad de entender lo que estaba ocurriendo, di un paso hacia la máquina que se movía sola, sintiendo que algo me empujaba a comprobar con mis propios ojos qué había dentro. La máquina que vibraba no era la mía, y aún así el ruido aumentó hasta sentirse en el piso bajo mis pies. Tiago empezó a llorar, aferrado a mi cintura, repitiendo que quería irse. El sonido grave golpeaba el metal desde dentro, con una insistencia desesperante. Cada impacto me atravesaba el pecho como si marcara el ritmo de mi propio corazón. Me acerqué a la secadora con pasos torpes y jalé la puerta con cuidado. El tambor estaba lleno de ropa que no reconocí, telas gruesas, pasadas de moda, prendas que parecían haber estado guardadas durante años. Estaban empapadas en una sustancia oscura que no parecía agua. El olor me golpeó de inmediato, metálico y húmedo, como hierro oxidado mezclado con encierro. Sentí náuseas y tuve que llevarme la mano a la boca para no vomitar. Entre esos tejidos pesados hubo un movimiento. No fue una ilusión rápida ni un reflejo. Vi cómo algo empujaba desde dentro hasta abrir un pequeño espacio entre las prendas. Una mano surgió por un segundo, pálida, con los dedos rígidos como si intentara abrirse paso. No era transparente ni luminosa. Era una mano humana, tangible, desplazando la tela hacia afuera. El impacto me hizo caer hacia atrás, y el aire se me salió de los pulmones. Cuando logré incorporarme y volví a mirar, ya no había nada. Solo la ropa apilada, inmóvil, empapada en esa oscuridad espesa. Tiago lloraba con un miedo que jamás le había visto. Un llanto que no era berrinche sino terror verdadero. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Recogí las prendas que había lavado, incluso algunas que no recordaba haber metido en las máquinas. Las metí a la bolsa sin doblarlas y salí casi corriendo. No cerré la puerta ni miré hacia atrás. Días después, reuní valor para pasar por esa calle. Lo que encontré me dejó más fría que cualquier otra cosa. En el lugar de la lavandería iluminada había una fachada vieja, descascarada, con ventanas cubiertas por tablas y señales claras de abandono. Pregunté a vecinos cercanos y todos coincidieron en que ese edificio llevaba vacío más de 10 años.
Guardé silencio desde entonces. Cambié mi ruta para no cruzar por ahí y compré una lavadora usada en pagos que todavía estoy terminando. Cada vez que escucho el sonido de un centrifugado, el estómago se me revuelve. Lo que más me aterra no es la mano que vi, sino aceptar que durante semanas entré y salí de un lugar que, según todos, jamás estuvo abierto. A mis 22 años, mi único sueño era convertirme en una influencer digital exitosa. Crecí rodeada de tecnología, con tabletas y celulares. Mi papá, viudo desde que yo era pequeña, necesitaba atender sus asuntos y me dejaba pegada a las pantallas porque así yo me quedaba tranquila. No lo culpé por eso. En realidad, para mí era algo normal. Me llamo Talita, y cuando todo esto pasó, ya tenía una buena audiencia en Instagram y estaba empezando mi canal en YouTube. Tomé la decisión de ir a grabar a la feria esotérica un jueves por la noche, mientras revisaba tendencias en mi cuarto y pensaba qué podía hacer diferente para crecer en redes. Vivir en Monterrey me había enseñado que aquí conviven lo industrial y lo místico sin problema. Rascacielos, calor extremo y, al mismo tiempo, gente que cree firmemente en limpias, protecciones y energías. La feria de productos esotéricos se anunciaba como un evento discreto cerca de la Macroplaza, en pleno corazón de Nuevo León. Me pareció el escenario perfecto para hablar de brujería urbana. Ese fin de semana el calor era el típico del norte, pesado, pegajoso, como si el aire no se moviera. El salón estaba rentado para el evento, sin ventanas abiertas y con ventiladores que apenas lograban circular el aire. Desde que entré sentí el golpe de olor a incienso mezclado con sudor y perfume barato. Había stands de lectura de cartas, limpias con ramos de hierbas frescas, venta de velas preparadas con nombres escritos en marcador negro, imágenes de la Santa Muerte y collares con piedras de todos los colores. También había todo tipo de gente: señoras con bolsas del mandado, estudiantes curiosos, hombres callados esperando su turno frente a una mesa cubierta con mantel morado. Yo llevaba mi celular montado en un tripié pequeño y un micrófono de solapa que a veces falla cuando hay mucha interferencia. Mi plan era grabar un video largo para YouTube, algo más profundo sobre el fenómeno de la espiritualidad urbana, y luego sacar clips cortos para Instagram. Mi tono era curioso, incluso un poco escéptico, pero siempre respetuoso. Sabía que burlarme no era opción. Aquí muchas personas creen de verdad, y mi intención era mostrar el ambiente tal como es. Empecé registrando detalles: manos barajando cartas con uñas pintadas de rojo oscuro, una señora cerrando los ojos mientras le pasaban humo de copal por el cuerpo, un joven que decía buscar protección para su negocio. Algunas personas me pidieron que no grabara sus rostros, y respeté eso. Otras sonrieron al saber que aparecerían en redes. Mientras caminaba entre los pasillos improvisados, sentí esa emoción que aparece cuando uno cree que está frente a algo que puede volverse viral. La parte que cambió todo ocurrió al fondo del salón. Allí había una mesa más discreta, sin luces llamativas ni decoración exagerada. No había fila. Solo una mujer sentada detrás de una caja de madera pequeña. Lo primero que noté fue que me estaba mirando fijamente, como si ya supiera quién era. No levantó la mano ni hizo señas. Simplemente sostuvo mi mirada hasta que me acerqué casi por inercia. Al colocar el celular frente a ella, sentí una incomodidad que no supe explicar. La mujer me indicó que sabía que yo iba a llegar ese día, que alguien del otro lado había pedido que me entregara algo específico. Lo dijo con una tranquilidad absoluta, sin dramatismo. Abrió la caja de madera y sacó un amuleto sencillo. Una piedra oscura envuelta en hilo rojo, con un símbolo apenas visible grabado en la superficie. Según ella, ese objeto estaba destinado para mí. Mientras la grababa, intenté mantener la compostura profesional. Por dentro estaba dividida entre el nerviosismo y la emoción narrativa. Aquello era oro para el video.
La mujer explicó que la exposición pública atrae energías variadas y que necesitaba protección. Aseguró que el amuleto debía quedarse conmigo. Yo asentí, agradecí y lo tomé entre mis manos. La piedra estaba fría, más de lo que esperaba en un lugar tan caliente. Guardé el amuleto en la mochila que uso todos los días y seguí grabando como si nada. No pasó nada extraño en ese momento. Ninguna luz parpadeó, nadie gritó. El ambiente siguió igual de denso y ruidoso. Sin embargo, al salir del salón y sentir el aire caliente de la calle, me invadió una presión ligera en el pecho, una sensación difícil de describir. La atribuí al cansancio de varias horas de grabación y al calor extremo. Aún así, mientras regresaba a casa, iba convencida de que ese encuentro, la vidente y el amuleto, sería lo más potente del contenido que había grabado ese día. Esa misma tarde regresé a la casa que comparto con mi papá, en un barrio tranquilo al norte de Monterrey, y me encerré en mi cuarto a editar. El ventilador giraba haciendo un ruido constante y el calor no bajaba ni de noche. Pasé horas revisando tomas, ajustando el audio, recortando silencios. Mi papá se asomó un momento y comentó que me veía agotada, que tanto esfuerzo en internet no siempre se traducía en dinero real. Tomé su observación como una broma más de las suyas y seguí trabajando sin discutir. Subí el video cerca de la medianoche. Me fui a dormir con esa mezcla de ansiedad y emoción que siempre siento cuando publico algo importante. Al despertar, lo primero que hice fue revisar las notificaciones. Los números eran buenos, comentarios curiosos, preguntas sobre la feria, mensajes diciendo que les había gustado que mostrara ese tipo de eventos sin burlarme. Me sentí validada, como si por fin estuviera encontrando un rumbo claro. Durante los primeros días, la conversación giraba en torno a la experiencia cultural. Varias personas contaban que habían ido a ferias parecidas en otros puntos de Nuevo León. Algunas me pedían la ubicación exacta. Otras querían saber si yo creía en lo que había visto. Todo parecía normal, incluso prometedor. El primer comentario extraño apareció una noche, casi perdido entre otros. Una seguidora escribió que se había sentido mal después de ver el video completo, que le dio mareo y náusea justo en la parte final. Pensé que podía ser casualidad. Horas más tarde, alguien mencionó un dolor de cabeza muy fuerte que comenzó mientras lo reproducía. Otro habló de pesadillas esa misma madrugada. Eran pocos casos, y me convencí de que no había relación. Poco a poco los mensajes se multiplicaron. Personas distintas, que no se conocían entre sí, describían síntomas similares: ansiedad repentina, presión en el pecho, insomnio, una sensación difícil de explicar. La sección de comentarios cambió de tono. Lo que antes era curiosidad, empezó a convertirse en sospecha. Algunos preguntaban si yo había hecho algo más que grabar. Intenté racionalizarlo. Me repetía que podía tratarse de sugestión colectiva, de ese efecto psicológico que ocurre cuando alguien menciona un síntoma y otros empiezan a identificarlo en sí mismos. Pensé en histeria digital, en el poder de la mente cuando se expone a temas sensibles. Incluso consideré que el ambiente cargado de la feria pudiera haber influido en la percepción de quienes ya eran propensos a creer. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en mí también. Me sentía cansada todo el tiempo, como si no lograra descansar aunque durmiera 8 horas. Las piernas me dolían sin razón. La espalda se me tensaba frente a la computadora y cualquier comentario negativo me irritaba más de lo normal. Despertaba con la sensación de no haber dormido nada, con una pesadez que no se parecía al simple estrés. Mi papá notó que estaba más agresiva. Me dijo que últimamente contestaba mal por cualquier cosa y que parecía vivir a la defensiva. Yo le atribuí todo a la presión de la exposición en redes, a la responsabilidad de mantener el ritmo de publicaciones. Mientras tanto, en los comentarios, algunos seguidores comenzaron a comparar experiencias y señalaron un patrón inquietante. Casi todos mencionaban el momento exacto en que yo hablaba con la vidente y mostraba el amuleto. La palabra maldito apareció escrita por primera vez.
y a partir de ahí los rumores empezaron a crecer con una velocidad que ya no pude ignorar. El comentario que lo cambió todo apareció una tarde mientras revisaba notificaciones. Un seguidor escribió que había vuelto a ver el video varias veces y que había notado algo extraño. La vidente no aparecía en ningún momento. Aseguraba que en el encuadre solo se me veía a mí, parada frente a una mesa aparentemente vacía, hablando como si hubiera alguien ahí. Al principio pensé que era una provocación más, alguien intentando llamar la atención. Aún así, la duda se me quedó clavada. Abrí el archivo original, el material sin editar que tenía guardado en mi computadora. Cerré la puerta de mi cuarto para que mi papá no interrumpiera y me puse los audífonos. Sentí un nudo en el estómago mientras avanzaba hasta la parte exacta de la conversación con la mujer. La mesa estaba ahí, cubierta con el mismo mantel discreto que recordaba. El fondo mostraba otras barracas, personas caminando, el ambiente caluroso y saturado del salón en Monterrey. Todo coincidía con mi memoria, excepto por un detalle imposible de ignorar. Frente a mí, no había nadie. El espacio estaba vacío. Subí el volumen para escuchar con más atención. El audio registraba únicamente mi voz. No se escuchaba ninguna respuesta, ningún susurro, ninguna respiración ajena. Yo hacía pausas como si alguien me estuviera hablando, asentía, reaccionaba, pero en la grabación no existía segunda voz. En un momento específico, me veía sosteniendo el amuleto frente a la cámara y explicando que la vidente me había dicho que alguien del otro lado había pedido que me lo entregaran. La escena era perturbadora porque, visualmente, parecía que yo había tomado el objeto de la nada. Mi mano bajaba hacia la mesa y luego regresaba con la piedra envuelta en hilo rojo, pero no había otra mano dándomela. Sentí cómo se me helaba el cuerpo. Recordaba con absoluta claridad a la mujer, la piel ligeramente arrugada, el cabello recogido, el olor tenue a hierbas secas. Recordaba la sensación de sus dedos rozando los míos al pasarme el amuleto. Esos recuerdos eran vívidos, casi físicos. Sin embargo, en la pantalla no había rastro de ella. Revisé otras partes de la grabación de la feria. Todas las personas con las que hablé aparecían normalmente. Las cartas, las manos, las sonrisas incómodas de algunos asistentes. Solo esa mujer no existía en ningún archivo. Mientras tanto, los comentarios sobre malestares seguían aumentando. Algunos seguidores escribían que habían ido al médico y que no les encontraron nada. Otros decían que comenzaron a sentirse mejor después de dejar de ver mis videos. La idea empezó a formarse en mi mente de una manera que me daba vergüenza admitir. Quizá todo estaba relacionado con el amuleto. Lo busqué en la mochila que uso todos los días. No recordaba haberlo sacado desde aquella feria en Nuevo León. Cuando lo sostuve otra vez, sentí una presión leve en las sienes, como un dolor anticipado. En ese instante comprendí algo que me hizo temblar. Tal vez yo había sido la única persona que vio realmente a esa mujer. El miedo terminó imponiéndose sobre cualquier estrategia digital. Una noche cerré sesión en mis redes y eliminé todos los videos relacionados con la feria sin publicar explicaciones ni despedidas. Solo desaparecieron. Observé la pantalla en silencio, con el corazón acelerado, como si al borrarlos también estuviera intentando borrar lo que había pasado. Sentí alivio durante unos minutos, una sensación frágil de control. La reacción no tardó en llegar. Algunos seguidores agradecieron que quitara el contenido y confesaron que les daba tranquilidad no tenerlo disponible. Otros me acusaron de ocultar algo, de haber jugado con fuerzas que no entendía. Las notificaciones empezaron a llenarse de reproches y teorías. Vi cómo el número de seguidores descendía poco a poco. Cada cifra que bajaba me dolía más de lo que esperaba, no solo por orgullo, sino porque sentía que estaba perdiendo credibilidad. El amuleto seguía dentro de mi mochila, como si esperara una decisión. Lo saqué con manos temblorosas y lo envolví en varias capas de papel periódico. No quise tirarlo en la basura de la casa.
Caminé varias cuadras hasta una lixeira pública, lejos de mi colonia en Monterrey, y lo dejé ahí, entre bolsas negras y cartón húmedo. Mientras me alejaba, traté de convencerme de que todo terminaría en ese punto. El malestar no desapareció. Continué despertando con el cuerpo pesado, con dolores musculares que no tenían explicación médica. Mi humor seguía inestable, y cualquier comentario en redes me afectaba más de lo normal. Los mensajes de seguidores enfermos disminuyeron, pero no se extinguieron por completo. Algunos decían que aún se sentían extraños con solo recordar el video. Empecé a cuestionar mi propia memoria, preguntándome si había inventado a la vidente sin darme cuenta, si el estrés me había jugado una mala pasada. Mi papá notó que algo no estaba bien y me sugirió descansar, alejarme un tiempo de las cámaras y de la presión de internet. No supe qué responderle. Perdí seguidores, parte de mi reputación y también una seguridad interna que creía firme. Lo único que sé con certeza es que en las grabaciones no hay ninguna mujer frente a mí, que el amuleto terminó en la basura y que, cada vez que enciendo la cámara, tengo la sensación incómoda de que alguien me observa desde un punto que no logro identificar. Me llamo Arnaldo. Tengo 42 años y trabajo como operador de máquinas en una fábrica de piezas metálicas en el centro de Monterrey. Mi rutina es simple, casi mecánica, como las prensas que manejo todos los días. Me levanto antes de que amanezca, preparo café cargado en una olla esmaltada que ya tiene manchas imposibles de quitar y caliento tortillas del día anterior mientras escucho las noticias locales en el celular. Las notas rojas y el reporte del clima me acompañan mientras me pongo las botas con casquillo. Siempre he pensado que uno se acostumbra a cualquier cosa, incluso a la soledad después del divorcio. La casa a la que me mudé está en la zona norte, en una calle con banquetas disparejas y postes de luz demasiado separados. Por las noches, el viento baja de la sierra y arrastra olor a tierra y a gasolina de los talleres mecánicos cercanos. No es un barrio bonito, pero es tranquilo y el alquiler es más bajo. Después de la separación necesitaba algo así, un lugar donde nadie me preguntara nada y donde pudiera llegar a dormir sin dar explicaciones. El problema era el transporte. Las aplicaciones me marcaban rutas largas, con 2 camiones y casi 1 hora y media de trayecto hasta el centro. Para alguien que entra al turno a las 7 de la mañana, eso significa salir todavía de noche cerrada. Una tarde, mientras barría la banqueta, un vecino me comentó que por la avenida principal pasaba la línea 209. Lo dijo con naturalidad, como si fuera algo sabido por todos. Aseguró que no aparecía en las aplicaciones, pero que seguía funcionando en ciertos horarios. Esa misma semana decidí probar suerte. Busqué la línea en internet y no encontré nada, ni horarios, ni mapa de recorrido, ni registro oficial. Pensé que era simple desorganización del transporte público en Nuevo León. Aquí muchas cosas funcionan a medias, y uno aprende a no sorprenderse. A la mañana siguiente me paré en el punto que me indicó el vecino, con mi lonchera envuelta en papel aluminio y el café todavía caliente en el estómago. El camión apareció unos minutos después. Era viejo, con la pintura deslavada y sin logotipo oficial. En el parabrisas llevaba un letrero hecho a mano con el destino que yo necesitaba. Me dio cierta desconfianza, pero no más de la que provoca cualquier vehículo antiguo en la ciudad. Cuando se detuvo frente a mí, lo hizo tras una breve pausa, como si el chofer estuviera decidiendo si valía la pena recogerme. Subí y pagué en efectivo. El conductor no llevaba uniforme, solo una camisa oscura. Los asientos estaban gastados y el piso crujía bajo mis botas. Había pocos pasajeros, todos en silencio. Lo atribuí al cansancio típico de quienes empiezan jornada temprano. Nadie hablaba, nadie miraba a nadie. Pensé que cada quien iba metido en sus problemas, como yo en los míos. Durante los primeros días no encontré nada abiertamente extraño, pero sí detalles que me hicieron fruncir el ceño. El interior olía a diésel. Sí,
pero también a algo agrio, como tela húmeda guardada demasiado tiempo. El trayecto era sorprendentemente rápido. Atravesábamos avenidas que normalmente están saturadas sin toparnos con tráfico. Me convencí de que era pura suerte, o tal vez una ruta mejor planeada de lo que imaginaba. Lo que más me inquietó, aunque intenté ignorarlo, fue reconocer las mismas caras cada mañana. La misma señora con bolso tejido, el mismo muchacho con uniforme de supermercado, la misma mujer de cabello recogido mirando al frente. Monterrey es grande, pero los barrios no tanto, y me dije que era lógico coincidir con la misma gente. Aún así, mientras el camión avanzaba entre las luces pálidas del amanecer, empecé a sentir que algo no encajaba del todo, como una pieza mal ajustada en una máquina que todavía funciona, pero que tarde o temprano va a fallar. Mi turno termina a las 8 de la noche, y el centro de Monterrey a esa hora ya empieza a vaciarse. Los vendedores recogen sus puestos, el olor a tacos y carne asada se mezcla con el humo de los escapes, y las luces de los locales bajan una por una. Empecé a tomar la 209 también de regreso a casa porque me ahorraba tiempo, y, siendo sincero, me daba cierta tranquilidad no tener que hacer transbordos tan tarde. Una noche, mientras esperaba en el punto, noté algo que al principio me pareció casual. Había 2 personas más, ambas con la mirada clavada en el celular. El camión se acercó despacio, pero no disminuyó la velocidad. Sentí ese impulso de levantar la mano, aunque no estaba seguro de que el chofer me estuviera mirando. Cuando fijé la vista directamente en el parabrisas, el vehículo frenó de golpe frente a mí. Las otras 2 personas se quedaron atrás, confundidas. Subí con la sensación de que algo no cuadraba. Pensé que tal vez el conductor no había visto a los demás por la poca luz del poste. Me repetí que uno ve lo que quiere ver cuando está cansado. Sin embargo, días después ocurrió algo similar. Un hombre hacía señas con el brazo, pero tenía la cabeza girada hacia la avenida. El camión pasó de largo. Solo cuando él volteó y miró de frente, el chofer frenó unos metros más adelante. Aquello empezó a inquietarme de verdad. Decidí observar con atención cada vez que esperaba en el punto. El patrón se repitió más de una vez. Si alguien miraba directamente hacia el camión, este se detenía. Si no, continuaba como si el lugar estuviera vacío. No era cuestión de levantar la mano ni de acercarse al borde de la banqueta. Era la mirada. Eso me dejó una sensación difícil de explicar, una mezcla de curiosidad y desasosiego. Dentro, todo seguía igual. Los mismos pasajeros ocupando casi los mismos asientos. La señora del bolso tejido, el joven con uniforme de supermercado, la mujer de cabello recogido en el asiento del medio. Nadie hablaba, nadie parecía notar la presencia de los demás. A veces me preguntaba si yo también formaba parte de esa escena repetida, si alguien podría describirme como otro rostro fijo más. El olor agrio se hacía más intenso cuando el clima estaba húmedo. Me provocaba una leve náusea que trataba de atribuir al cansancio o a algo que había comido en la fábrica. Preferí dejar de mirar a los demás y concentrarme en la ventana. Observaba las avenidas conocidas, los anuncios luminosos, las tiendas de conveniencia abiertas toda la noche. Aún así, había tramos del recorrido que no lograba reconocer del todo, pequeños desvíos que no podía ubicar en el mapa mental que tengo de la ciudad. Una parte de mí intentaba encontrar explicaciones lógicas. Tal vez el chofer tenía problemas de visión periférica. Tal vez yo estaba sugestionado por el comentario del vecino sobre lo irregular de la línea. Me repetía que Monterrey está llena de rutas improvisadas y camiones viejos que siguen circulando sin registro claro en las aplicaciones. Nada sobrenatural, solo desorden. A pesar de esas justificaciones, la tensión comenzó a instalarse en el cuerpo. No era un miedo abierto, sino una incomodidad persistente, como cuando una máquina vibra más de lo normal y uno sabe que algo está fallando aunque todavía funcione. Cada vez que esperaba en el punto por la noche, sentía la necesidad de decidir si iba a mirar o no al camión, y en esa decisión, tan simple en apariencia, empecé a sentir que había algo más en juego que solo llegar a casa.
Una noche el camión tomó la avenida que pasa cerca de la antigua estación, donde meses atrás ocurrió un atropellamiento muy comentado en las noticias locales. Recordé el caso porque lo escuché en la radio mientras me alistaba para el trabajo. Hablaban de una mujer que había cruzado fuera del paso peatonal y murió casi al instante. Cuando levanté la vista dentro del 209, sentí que el aire se me atoraba en el pecho. La mujer de cabello recogido, la que siempre se sentaba a la mitad, tenía el mismo rostro que vi en la fotografía difundida en redes del barrio. El parecido no era superficial, era la misma frente amplia, el mismo lunar cerca de la ceja izquierda. Sentí un frío seco en el estómago, como si hubiera bajado de golpe la temperatura. Bajé la mirada hacia el piso desgastado del camión y me obligué a respirar lento. Me repetí que Monterrey es una ciudad grande, que las coincidencias existen, que la memoria puede engañar cuando uno la alimenta con miedo. Intenté no mirarla de nuevo. El reflejo en la ventana me traicionó un par de veces y vi su silueta inmóvil, con la espalda recta y las manos juntas sobre el bolso. No hablaba, no se movía, no parecía respirar con el ritmo normal de alguien cansado al final de la jornada. Me invadió la sensación de que si cruzaba miradas con ella, algo iba a cambiar para siempre. El impulso de bajar antes de mi parada habitual se volvió urgente. No quería seguir dentro. Me levanté con el corazón acelerado y me acerqué a la puerta trasera. Presioné el botón con fuerza. El camión disminuyó un poco la velocidad, como si fuera a detenerse, pero las puertas no se abrieron. Volví a presionar. Nada. La luz del tablero no marcó señal alguna. En ese momento sentí algo difícil de describir. No era que alguien me estuviera sujetando físicamente, pero mis piernas pesaban. El pasillo parecía más largo de lo normal. El camión retomó velocidad con suavidad, como si mi intento de bajar no hubiera existido. Regresé a mi asiento con una mezcla de vergüenza y desconcierto. Esperaba alguna reacción, una mirada curiosa, un gesto de molestia. No hubo nada. Los pasajeros permanecieron inmóviles. El silencio se volvió espeso. El olor agrio se intensificó hasta marearme ligeramente. Me di cuenta de que el interior estaba más frío que al subir, un frío que no correspondía al clima de la noche. Mis pensamientos se atropellaban buscando una explicación lógica, una falla mecánica en la puerta, un sensor dañado, una coincidencia absurda con el parecido de la mujer. Aún así, la imagen del atropellamiento regresaba con insistencia. Recordaba el cruce acordonado, las luces de las patrullas, los comentarios en la radio sobre la imprudencia y la mala iluminación. Trataba de convencerme de que mi mente estaba uniendo puntos que no tenían relación. Me repetía que el cansancio puede distorsionar la percepción. Cuando por fin el camión llegó al punto final, las puertas se abrieron con normalidad, sin trabas ni ruidos extraños. Bajé rápido, sin atreverme a mirar hacia atrás. Caminé hasta una farmacia iluminada en la esquina y me quedé unos segundos bajo la luz blanca, intentando estabilizar la respiración. La duda dejó de ser simple inquietud. Se convirtió en un miedo contenido que empecé a cargar conmigo incluso fuera del camión, como si algo hubiera cruzado el límite entre el vehículo y mi propia vida. El viernes llegó con el cansancio acumulado de toda la semana pesándome en los hombros. Subí al 209 decidido a sentarme en el primer asiento, junto a la entrada. Me repetí que necesitaba comprobar que todo tenía una explicación lógica. El interior estaba igual que siempre. Los mismos rostros inmóviles, el mismo olor a diésel mezclado con algo agrio, el mismo silencio que parecía absorber cualquier intento de pensamiento claro. Reuní valor y miré directamente al conductor. Al principio solo vi su perfil, iluminado por las luces intermitentes de la avenida. Luego giró el rostro hacia mí con una lentitud que todavía puedo recordar con precisión. Donde debían estar sus ojos había cavidades oscuras, huecos profundos como si la sombra se hubiera instalado dentro de su cara. No era sangre ni heridas, era ausencia. El cuerpo reaccionó antes que mi mente.
Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Sentí la boca seca, la lengua pesada, como si algo me hubiera arrebatado la voz. Quise mover los brazos, levantarme, hacer cualquier cosa, pero permanecí inmóvil, pegado al asiento. El camión continuó avanzando con una suavidad casi insultante, indiferente a lo que yo estaba viendo. En cuestión de segundos, el conductor volvió la vista al frente. Cuando me atreví a mirar otra vez, su rostro era completamente normal. Ojos presentes, expresión neutra, manos firmes sobre el volante. La normalidad resultó más perturbadora que la imagen anterior. Dudé de mí mismo, de mi cansancio, de mi salud mental. Pensé que quizá el estrés me estaba jugando una mala pasada. La siguiente imagen que conservo es la de abrir los ojos en el acotamiento de una avenida transitada de Monterrey. Estaba tendido sobre la tierra, con la ropa manchada de polvo y la cabeza latiéndome con fuerza. La gente pasaba a mi lado sin detenerse, mirándome con desconfianza, como si fuera un borracho o alguien que se quedó dormido en la calle. No había rastro del camión, ningún sonido que indicara que acababa de bajar de él. Me levanté con dificultad y reconocí que estaba relativamente cerca de casa. Caminé despacio, tratando de reconstruir lo ocurrido, pero había un vacío entre el momento en que vi esas cavidades oscuras y el instante en que desperté en el acotamiento. En la fábrica, días después, escuché mencionar un accidente antiguo relacionado con la línea 209. Investigué por mi cuenta y confirmé que había sido cancelada 6 años atrás, tras un choque nocturno en el que murieron todos los pasajeros y el conductor. Desde entonces bajo la mirada cada vez que un camión se aproxima, esperando a que se detenga por completo antes de atreverme a verlo de frente. Hay cosas que prefiero no comprobar otra vez. El ruido constante de los teclados y el aire acondicionado marcaba mis madrugadas cuando todo comenzó. Me llamo Lisandro, tengo 24 años y llegué a Monterrey hace poco más de un año, dejando atrás mi pueblo en Coahuila con la idea fija de encontrar estabilidad. Antes de lo que pasó en el call center, mi vida era común, incluso aburrida. Jamás me había ocurrido algo que pudiera llamar realmente aterrador. Algo que me hiciera dudar de lo que veía o de lo que escuchaba. Compartía un departamento pequeño en la colonia Mitras con Vile, cuyo nombre real es Abiel, aunque casi nadie lo llama así. Él tiene 27 años y trabaja como repositor en un supermercado, acomodando mercancía en turnos que cambian cada semana. Los dos llegamos a la ciudad por la misma razón: ganar dinero, enviar algo a nuestras familias cuando se pudiera y construir algo propio. No tenemos parientes aquí, solo conocidos del trabajo y vecinos que apenas saludan. El departamento es estrecho, con paredes tan delgadas que se escuchan las discusiones del vecino de al lado. Un ventilador viejo gira con un quejido constante y el olor a detergente barato se mezcla con el del café recalentado que dejamos en la estufa. Casi todas las noches compramos tortillas en la tienda de la esquina y en la mañana, antes de dormir, preparamos huevo con frijoles. A veces dejamos la televisión abierta con volumen bajo, más por compañía que por interés. Cuando coincidimos en descanso los domingos, caminamos hasta la macroplaza solo para distraernos. Nos sentamos a ver pasar a la gente, parejas tomándose fotos, familias con niños, vendedores ambulantes. Esos momentos me daban la sensación de que estaba construyendo una vida nueva, lejos de mi pueblo, lejos de lo que conocía. Me convencía de que el sacrificio valía la pena. Mi trabajo era en un call center ubicado cerca de la zona de oficinas sobre la Avenida Constitución. El edificio por fuera parece moderno, con cristales oscuros y acceso controlado, pero por dentro es otra cosa: alfombra desgastada, cubículos bajos que apenas dan privacidad y una iluminación blanca demasiado intensa que hace que todos parezcamos más cansados de lo que ya estamos. El aire acondicionado se mantiene frío toda la noche,
como si el edificio estuviera diseñado para que nadie se quede dormido. Entraba a las 10 de la noche y salía a las 6 de la mañana. La mayoría éramos jóvenes, estudiantes que pagaban colegiaturas o personas con deudas que cubrir. El café soluble y las bebidas energéticas circulaban como si fueran parte del uniforme. Las conversaciones eran cortas, en voz baja, casi siempre quejas sobre clientes difíciles o sobre el supervisor de turno. Atendía llamadas de una empresa de telecomunicaciones. Reclamaciones por cobros indebidos, solicitudes de cancelación, problemas con el internet que casi siempre se resolvían reiniciando el módem. El trabajo no me gustaba, pero tampoco lo odiaba. Lo veía como algo temporal, un paso necesario mientras encontraba algo mejor. Me repetía que era cuestión de aguantar. La rutina terminó por volverse automática. Me sentaba, ajustaba el headset, iniciaba sesión y dejaba que las horas avanzaran entre quejas y disculpas ensayadas. Nada parecía fuera de lo normal. Si alguien me hubiera dicho en ese momento que ese mismo lugar me iba a provocar miedo real, habría pensado que exageraba. En aquel entonces, lo único que me preocupaba era no quedarme dormido frente a la pantalla. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando recibí la primera llamada extraña. A esa hora, el turno se vuelve más pesado. El cuerpo pide dormir y la mente empieza a nublarse. La llamada entró como cualquier otra, con el sonido habitual en el headset. Contesté siguiendo el protocolo, pero la línea se cortó en el mismo instante en que terminé de decir el saludo. Revisé el registro en la pantalla. El sistema marcaba el número como inexistente. Pensé que era un error técnico, algo común en una plataforma que a veces se congela o muestra datos incompletos. Intenté devolver la llamada por curiosidad, y una grabación automática indicó que el número no estaba en servicio. Sentí una ligera incomodidad, pero la atribuí al cansancio. Al día siguiente volvió a ocurrir casi a la misma hora. Otra llamada, otro corte inmediato. Verifiqué el número con más atención y noté un detalle que me dejó inquieto. Cambiaba cada vez, pero siempre terminaba con la misma secuencia de 4 dígitos. Me convencí de que debía tratarse de una falla en el sistema de marcación automática. Aún así, esa coincidencia empezó a quedarse rondando en mi cabeza. 4 días después, la llamada no se cortó. Contesté y escuché una respiración baja, constante, como si alguien estuviera muy cerca del micrófono. Me quedé en silencio esperando que hablaran. Entonces una voz, tranquila y sin emoción, describió que estaba moviendo el mouse con la mano izquierda. Bajé la mirada. Era cierto. El estómago se me apretó de inmediato. Busqué una explicación lógica. Pensé que algún compañero estaba jugando conmigo. El área es abierta. Cualquiera puede ver lo que haces si levanta un poco la cabeza. Miré con discreción alrededor. Las 2 estudiantes que siempre cuchicheaban estaban concentradas en su pantalla. El supervisor parecía medio dormido revisando reportes, y Wagner, el vigilante nocturno, caminaba cerca de las cámaras con su paso lento habitual. Todo parecía normal. La voz volvió en otra madrugada. Describió que acababa de tomar café. Luego mencionó que me había acomodado el headset. Otra noche comentó que me había pasado la mano por la cara. Ninguna amenaza, ninguna palabra fuera de lugar. Solo observaciones exactas en tiempo real. Ese detalle era lo que más me perturbaba. No había dramatismo, solo precisión. El aire acondicionado seguía frío como siempre, pero yo empezaba a sudar. Intentaba moverme lo menos posible cuando la llamada entraba. Ajustaba el monitor como si pudiera ocultarme detrás de la pantalla. Sentía que cualquier gesto mío estaba siendo evaluado por alguien que yo no podía ver. Comencé a mirar por encima del hombro con más frecuencia, fingiendo estirarme para no parecer paranoico. En el departamento le comenté a Bail que tenía la sensación de estar siendo observado. Él reaccionó con escepticismo y me insinuó que era estrés y falta de sueño. Quise creerle. Sin embargo, empecé a dormir mal, a escuchar ruidos en el pasillo del edificio que antes ignoraba, a revisar 2 veces la cerradura antes de acostarme.
La desconfianza comenzó a filtrarse en todo, en mis compañeros, en el sistema del trabajo y especialmente en Wagner, porque era quien tenía acceso a las cámaras. Cada madrugada se convirtió en una espera tensa, anticipando esa llamada que ya no parecía un simple error técnico. La llamada número 14 llegó a las 3:17 de la mañana, con una puntualidad que me heló la sangre antes incluso de contestar. Miré el reloj en la esquina de la pantalla y sentí una presión en el pecho, como si mi cuerpo ya supiera lo que iba a pasar. Acepté la llamada intentando mantener la voz firme, repitiendo el saludo automático que ya me salía sin pensar. Del otro lado no hubo silencio esta vez. La voz habló casi de inmediato y comentó que estaba respirando más rápido. En ese instante me di cuenta de que era verdad. El aire entraba y salía de mis pulmones con dificultad, como si el espacio a mi alrededor se hubiera reducido. Tragué saliva y traté de controlar el ritmo, consciente de cada inhalación. El corazón empezó a latirme con fuerza, tan fuerte que pensé que alguien podría notarlo si me miraba de cerca. La garganta se me secó y el aire del lugar, que siempre era frío, se sintió más pesado que de costumbre. Las luces blancas del techo parecían más intensas. Me sentí expuesto, como si todo el piso estuviera observándome aunque nadie levantara la cabeza. La voz entonces dijo que me girara. No lo ordenó con violencia ni elevó el tono. Lo hizo con una calma que resultaba peor. No había prisa en esa indicación, solo seguridad. Sentí vergüenza de experimentar miedo estando rodeado de compañeros, sentado en un espacio iluminado y vigilado por cámaras. Me repetí que era una broma, que alguien intentaba asustarme. Giré la silla despacio, cuidando que el movimiento no pareciera brusco. El pasillo detrás de mí estaba igual que siempre, cubículos alineados, monitores encendidos, la alfombra gris gastada. 2 compañeros tecleaban sin prestarme atención. Nadie estaba de pie detrás de mi lugar, nada fuera de sitio. Un alivio breve me recorrió el cuerpo, como cuando uno comprueba que el ruido en la casa era solo el refrigerador. Pensé que todo terminaría ahí, que la llamada se cortaría como en otras ocasiones. Me estaba preparando para colgar cuando escuché una respiración profunda en el headset, demasiado cercana, como si alguien estuviera justo a mi espalda. El sonido no era imaginado, lo sentí vibrar en el oído. Se prolongó un par de segundos que parecieron más largos de lo normal y luego la línea se cortó. La pantalla volvió al menú principal. Me quedé mirando el monitor sin moverme, intentando procesar lo que acababa de pasar. Retiré el headset con cuidado porque noté que las manos me temblaban ligeramente. Miré alrededor otra vez. Nadie parecía haber notado nada extraño. Las conversaciones seguían en murmullos habituales y el supervisor revisaba su celular. Opté por no decir nada en ese momento. El miedo estaba ahí, pero la vergüenza de admitirlo frente a los demás fue más fuerte. Me limité a volver a la pantalla, fingiendo que todo seguía igual, aunque por dentro algo ya no estaba en su sitio. Faltaban pocos minutos para las 5 de la mañana cuando sentí vibrar el celular en el bolsillo. Pensé que sería alguna notificación sin importancia, pero al revisar, vi que era un correo en mi cuenta personal. El remitente era Wagner, el vigilante. El asunto decía que necesitaba ver eso. El mensaje era breve y sugería que lo revisara antes de irme. Venía con un archivo adjunto. Un frío me recorrió el estómago antes de abrirlo. Miré alrededor para asegurarme de que nadie estuviera observándome. Todo seguía igual en el piso. Voces bajas, teclados, el zumbido constante del aire. Abrí el archivo con manos tensas, tratando de convencerme de que habría una explicación sencilla. La grabación mostraba la sala del call center desde una de las cámaras de seguridad. Reconocí el ángulo de inmediato. En la esquina inferior aparecían la fecha y la hora correspondientes a esa misma madrugada. Me vi sentado en mi lugar, con el headset puesto, atendiendo llamadas como cualquier otro día. Detrás de mí, claramente visible, había un hombre de traje oscuro. Permanecía de pie, inmóvil.
No hablaba con nadie ni parecía interactuar con el entorno. No lo reconocí como compañero ni como supervisor. Su postura era recta, demasiado rígida. El rostro no se distinguía bien por la resolución de la cámara, pero su presencia era innegable. La grabación avanzaba y el hombre seguía allí, más de 1 hora sin moverse. Yo, en el video, trabajaba sin darme cuenta de nada. Sentí náuseas al notar que, en el momento exacto en que me giré tras escuchar la instrucción en la llamada, él todavía estaba detrás de mí. En la pantalla se veía con claridad que no había salido del encuadre. Sin transición ni falla visible, la figura desapareció. No caminó hacia ningún lado, no se inclinó, no hubo interferencia en la imagen. Simplemente dejó de estar. El espacio quedó vacío de un cuadro al siguiente. Me quedé mirando el punto donde había estado, esperando que reapareciera, pero eso no ocurrió. Salí del edificio cuando el cielo empezaba a aclarar sobre Monterrey. El aire de la mañana me golpeó la cara, pero no logró despejarme. Envié un mensaje a Wagner pidiéndole explicaciones. Respondió que no era la primera vez que algo extraño sucedía allí, y que era mejor no comentarlo con nadie porque la administración evitaba problemas y rumores. Sus palabras fueron secas, sin matices, como si hablara de un desperfecto menor. Las llamadas cesaron por completo después de esa noche. No hubo más números inexistentes ni respiraciones al otro lado. Continué trabajando 6 meses más, procurando cambiar turnos para evitar la madrugada siempre que era posible. Pedí la renuncia alegando estrés. Me mudé a otro barrio y perdí contacto con Wagner. A Vile no le conté lo del video. Algunas madrugadas todavía despierto exactamente a las 3:17, con la sensación clara de que alguien está detrás de mí. No tengo pruebas nuevas ni explicaciones, solo la memoria de aquella grabación y la certeza de que, mientras yo atendía llamadas, no estaba solo. El calor seco del centro de Monterrey siempre me recibe antes de las 9. A esa hora los camiones de reparto ya están descargando cajas y las cortinas metálicas suben con ese ruido áspero que se queda vibrando en el aire. Mi nombre es Tacha. Yo abro mi salón todos los días a la misma hora, barro la banqueta, saludo de lejos a don Evandro en su tienda de telas y enciendo las luces blancas que hacen que todo se vea más limpio de lo que realmente es. Paso un trapo con alcohol por los espejos hasta que quedan sin huellas. Me gusta verlos brillar antes de que llegue la primera clienta. El salón es pequeño pero ordenado, como me enseñó mi mamá cuando aprendí el oficio. 2 sillones hidráulicos, 3 espejos grandes bien sujetos a la pared, una repisa con tintes acomodados por tonos y las toallas dobladas en pilas exactas. Al fondo tengo una copita donde preparo café de olla en una cazuela esmaltada que ya está un poco descarapelada. El lugar huele siempre a spray fijador y a shampoo de coco, una mezcla que para mí significa trabajo, rutina y cierta tranquilidad. Me paso muchas horas ahí más que en mi propia casa. Mientras trabajo suelo mirarme de reojo en el espejo. A veces me detengo un segundo más de lo necesario, observando mis manos, las líneas que me han salido en la frente. Pienso en cómo habría sido peinar a una hija antes de llevarla a la escuela, recogerle el cabello en 2 colitas, escucharla quejarse porque le jalo demasiado. No es tristeza lo que siento, es más bien un espacio vacío que aprendí a aceptar. Genaro pasa más tiempo en el supermercado que conmigo, y el salón terminó convirtiéndose en el lugar donde pongo toda mi energía. Aquella martes, cerca del mediodía, entró una mujer joven con una niña pequeña tomada de la mano. Lo primero que noté fue que la niña no reaccionó al ruido del secador que estaba usando con otra clienta. No volteó a ver los frascos de colores ni las revistas. Tenía la mirada fija, seria, como si el lugar no le despertara ninguna curiosidad. La madre me explicó que solo quería que le emparejara las puntas del cabello. Me dijo que la niña se llamaba Misa. Misa se sentó en el sillón sin oponer resistencia. No habló en ningún momento. Tampoco parpadeaba con la frecuencia normal.
Eso lo noté cuando acerqué la tijera a su nuca y sus ojos siguieron abiertos, secos, sin ese reflejo de incomodidad que tienen casi todos los niños. Mientras cortaba, me di cuenta de que no se estaba mirando a sí misma en el espejo. Su atención parecía ir más allá del reflejo, como si observara algo detrás del vidrio. En un momento levantó el dedo índice y señaló el espejo, diciendo con total naturalidad que una mujer de vestido rojo se estaba riendo para ella. Sentí un escalofrío breve, pero la madre comentó con tranquilidad que la niña tenía mucha imaginación. Lo que me inquietó no fue la mención de la mujer, sino la forma en que Misa empezó a sonreír después de señalar. Fue un gesto lento, sostenido, dirigido exactamente hacia el espejo. Sus ojos seguían algo que yo no alcanzaba a ver, como si hubiera un movimiento dentro del reflejo. Terminé el corte más rápido de lo habitual, con una prisa que intenté disimular. El ambiente se sentía ligeramente más frío, aunque afuera el calor era el mismo de siempre. Cuando la madre pagó y salió con la niña, el salón quedó en silencio. Al limpiar el espejo donde Misa había estado sentada, tuve por un segundo la impresión de que mi reflejo tardó una fracción en imitar mi movimiento, como si algo se hubiera quedado del otro lado observándome. Algo cambió en el ambiente del salón después de aquella visita, aunque al principio me resistía a aceptarlo. El calor habitual del centro de Monterrey seguía pegando fuerte contra el concreto, pero adentro se sentía distinto. No tengo aire acondicionado, apenas un ventilador de techo que gira lento y ruidoso, y aún así empecé a notar corrientes frías justo frente a los espejos. No era una sensación imaginaria en la piel. Era un frío que parecía salir del vidrio, como cuando uno abre un refrigerador. Una mañana encontré las toallas del armario tiradas en el suelo. Pensé que tal vez las había acomodado mal el día anterior. Las volví a doblar con cuidado. Revisé las bisagras del mueble y cerré bien. Horas más tarde, al buscar un peine redondo, apareció en otro cajón distinto al que siempre uso. Me quedé mirando el interior del mueble tratando de reconstruir mis movimientos, convencida de que era distracción. Nadie más tiene llave del salón. Ninguna clienta se levanta a revisar mis cosas. Intenté explicarme todo con argumentos lógicos. El cansancio se acumula cuando se trabaja de pie tantas horas. Genaro casi no está en casa. Su turno en el supermercado cambia cada semana y muchas veces llega cuando yo ya estoy dormida. Pensé que tal vez mi mente estaba buscando algo en que enfocarse, una preocupación pequeña que compensara el silencio de la casa. Me repetí que estaba exagerando, que no había nada fuera de lo normal. Mientras atendía a otras clientas, comencé a evitar sostener la mirada en los espejos por demasiado tiempo. Sentía una presión extraña en la espalda, como si alguien estuviera de pie detrás de mí, pero solo cuando lo veía reflejado. Aplicando un tinte a una señora mayor, distinguí por el rabillo del ojo una mancha roja que cruzó detrás del sillón. Giré el cuerpo de inmediato y no había absolutamente nada. La clienta siguió hablando de sus nietos sin notar mi tensión. Ese día dejé la música encendida todo el tiempo. Prefería el ruido a cualquier silencio. Al cerrar por la noche, los sonidos empezaron a hacerse más claros. No eran palabras que pudiera entender, sino algo parecido a una respiración baja, constante, como si alguien hablara detrás de una puerta cerrada. Una tarde, mientras trapeaba el piso, escuché una risa muy tenue proveniente de la pared donde están los espejos. Me quedé inmóvil con el trapeador en la mano, sintiendo cómo se me erizaba la piel de los brazos. El salón estaba vacío, las luces encendidas, la calle todavía con tránsito. El sueño comenzó a fallarme. Soñaba con vitrinas llenas de reflejos que no copiaban mis movimientos, con figuras que se quedaban quietas cuando yo avanzaba. Una noche, al bajar la cortina metálica y voltear hacia el vidrio de la puerta, vi claramente una silueta roja detrás de mí, definida, como si alguien estuviera a un paso de tocarme el hombro. Me giré de inmediato y la calle estaba desierta, apenas iluminada por los focos amarillos. Apreté la llave con fuerza y caminé rápido hacia mi casa,
sintiendo que algo se había quedado mirándome desde el reflejo. El cansancio y esa sensación constante de estar siendo observada me empujaron a cambiar mi rutina. Decidí llegar al salón media hora antes de lo habitual, con la excusa de organizar mejor la agenda y preparar el café sin prisas. Me repetí que necesitaba demostrarme que todo estaba en orden, que el lugar seguía siendo mío y que nada extraño podía ocurrir a plena luz del día. Quería enfrentar el espacio vacío sin clientas, sin ruido, sin distracciones. El centro de Monterrey a esa hora es distinto. Las calles todavía no están llenas y el aire se siente más frío, casi limpio. Vi a don Evandro levantar la cortina de su tienda de telas al otro lado, sacudiendo el polvo de la entrada como cada mañana. El olor a tela nueva mezclado con tierra húmeda flotaba en el ambiente. Todo parecía normal, y esa normalidad me dio una confianza que necesitaba. Dentro del salón, encendí las luces blancas y me dirigí a la copita del fondo. Puse a hervir el agua con canela y piloncillo, escuchando el pequeño borboteo de la olla esmaltada. El sonido me tranquilizó. Observé el reflejo de mi espalda en el espejo del pasillo y no vi nada fuera de lugar. Me obligué a respirar profundo, convencida de que el miedo se alimentaba de mi imaginación. Con la taza caliente entre las manos caminé hacia el área de las sillas. El piso estaba limpio, las estaciones ordenadas. No había nadie. Levanté la mirada hacia el espejo principal casi sin pensarlo, esperando ver únicamente mi figura con la taza frente al pecho. Lo que apareció no coincidía con el espacio que tenía detrás. En el reflejo estaba Misa, sentada en el sillón hidráulico. No estaba yo reflejada como debería. Ella ocupaba el centro de la imagen, completamente sola. Su cuerpo parecía más nítido que cualquier recuerdo que yo tuviera de ella. Sentí que la sangre se me iba a los pies, pero no podía apartar la vista. La niña sonreía. No era la sonrisa tímida del día del corte, sino algo amplio, desproporcionado. Sus dientes se veían delgados, puntiagudos, irregulares, como si no fueran de una niña de su edad. Lo más perturbador era que no parecía un reflejo. La imagen no respondía a la lógica del espejo. Daba la impresión de estar dentro del vidrio, como si el cristal fuera una ventana abierta hacia otro lugar. El gesto de su boca se ensanchó aún más, estirándose de una forma que me revolvió el estómago. Sentí que me observaba directamente a los ojos, no a través del espejo, sino desde él. El calor del café dejó de sentirse en mis manos. Un sonido seco salió de mi garganta antes de que pudiera controlarlo. La taza se me resbaló y cayó al piso, esparciendo el café oscuro sobre las losetas. En ese mismo instante el espejo estalló hacia afuera. No se agrietó primero ni se venció por el peso. Explotó como si algo lo hubiera golpeado desde dentro. Los fragmentos salieron disparados contra mí. Sentí varios cortes en el rostro y en los brazos antes de caer hacia atrás, aturdida, con el oído zumbando, mientras estaba en el suelo, tratando de entender qué había pasado. Juraría que escuché una risa baja y prolongada, igual a la que Misa había dicho que escuchaba días atrás. El estruendo del vidrio atrajo a don Evandro casi de inmediato. Lo vi entrar apresurado, con el rostro pálido, esquivando los fragmentos esparcidos por el piso. Después supe que él había visto el espejo estallar desde la banqueta, como si una presión interna lo hubiera empujado hacia afuera. No vio a ninguna niña, no vio sombras. Solo me encontró a mí tirada entre los restos, con sangre escurriendo por el antebrazo y el café mezclándose con los pedazos brillantes. Intenté incorporarme, pero el mundo parecía inclinarse hacia un lado. Me preguntó qué había pasado y no supe qué responder. Las palabras no se acomodaban en mi cabeza. Sentía el cuerpo temblando sin control y una presión en el pecho que no era dolor físico, sino algo más hondo, más difícil de explicar. La imagen de Misa seguía fija en mi mente, sonriendo desde un lugar que no debía existir. La ambulancia llegó en pocos minutos y me llevaron al Hospital Público de Monterrey. Las luces blancas del pasillo me parecieron demasiado intensas. Una enfermera me limpió los cortes y revisó que ningún fragmento hubiera quedado incrustado en la piel.
Los médicos dijeron que eran heridas superficiales, nada que pusiera en riesgo mi vida. Escuchaba sus voces como si vinieran de muy lejos. Mi cuerpo estaba a salvo, pero mi mente no. Un doctor comentó que presentaba signos claros de trauma agudo, temblores persistentes, respiración irregular, dificultad para enfocar la mirada en superficies brillantes. Me pidieron que relatara lo ocurrido. Bajé la vista hacia mis manos vendadas y respondí con frases incompletas. No mencioné a misa, no mencioné el vestido rojo. Sentí que si lo decía en voz alta, aquello adquiriría una forma más real. El salón permaneció cerrado una semana. La cortina metálica bajada se convirtió en un recordatorio visible de lo sucedido. Genaro insistió en que vendiéramos el local, que buscáramos algo más tranquilo, quizá un trabajo en casa o en otro barrio. Lo noté preocupado de una manera que no le conocía, pero dentro de mí había una resistencia firme. Ese espacio representaba años de esfuerzo, y no quería abandonarlo por algo que ni siquiera sabía cómo explicar. Cuando regresé, mandé colocar un espejo nuevo, más pequeño, asegurado con soportes reforzados. Supervisé la instalación con una tensión que me hacía sudar las manos. Evité quedarme sola en el salón durante los primeros días. Ajusté citas para que siempre hubiera alguien más presente. El silencio se volvió mi enemigo, así que mantenía la música encendida incluso en los momentos más tranquilos. Mirar directamente un reflejo dejó de ser un gesto automático. Me obligaba a concentrarme solo en el cabello que estaba cortando, en los movimientos precisos de la tijera. Si necesitaba revisar un detalle, lo hacía rápido, sin sostener la vista demasiado tiempo. A veces sentía que el frío regresaba, leve, como una corriente que rozaba mis tobillos. Y el recuerdo del vidrio explotando volvía con la misma claridad que aquella mañana. Meses después, en un día que parecía completamente normal, entró una clienta nueva con una niña pequeña tomada de la mano. La niña no habló. Mientras acomodaba la capa sobre sus hombros y ajustaba la altura del sillón, noté por el reflejo un destello rojo detrás de mí. No giré de inmediato. Me quedé inmóvil unos segundos, respirando con cuidado. En esta ciudad donde el calor suele imponerse sobre todo, entendí que hay lugares que pueden permanecer fríos por dentro. Aprendí a no mirar fijamente lo que aparece en el espejo por demasiado tiempo.